Es músico y es periodista y es actor y es padre. Fernando Rivera Calderón es un ser humano muy humano, hecho de dudas y de mucha tentación. Esta noche, una plática más allá de lo que ya sabes de él. Fernando, ¿te propones hacer humor o te sale? No me lo propongo porque creo que no sería coherente con el humor. El humor no se agenda, ¿no? Contra lo que muchos ahora piensan, y creo que hay muchas versiones de lo que es el humor. La que yo asumo es que el amor y el humor no pueden ser planeados ni agendados, tienen que ser espontáneos, y si no, no son. Y si no son, no vale la pena esforzarse por hacerlo, porque el humor forzado es una de las cosas más patéticas que pueden existir entre los humanos, digamos. ¿El humor o el amor? El humor o el amor forzado, no se puede forzar. ¿Y tú te crees gracioso? Yo nunca fui gracioso en la escuela, por ejemplo, nunca fui el que contaba chistes en la escuela. De hecho, no podría contarte un chiste en este momento, no me sé y no me los puedo aprender. Pero sí soy una persona que se puede sorprender con las cosas que salen de su cabeza. Hablemos de sexo, drogas y rock and roll. Me late la idea. ¿Cuál de todas esas cosas te perdiste más, Fernando? Bueno, yo creo que podría ponerlas en orden. Lo primero que me perdí sin duda fue en el rock and roll la falta de sexo y drogas, pero en cuanto llegó el sexo me apabulló de una manera tal. Por ti. Cuando lo descubrí en la universidad, en esos años precoces, pues recuerdo que la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco me la pasé en los talleres de radio porque eran la zona más oscura de la universidad. ¿Propicia para? Propicia para el mejor acto de comunicación que pude aprender en la universidad. ¡Qué bonito lo dices! Una relación sexual. Yo disfruté mucho eso y entendí que yo fui a la universidad a estudiar comunicación porque necesitaba esa clase de comunicación que no te enseñan en la universidad, precisamente. ¿Y qué te dio más placer? Sin duda, el placer viene de la combinación. El placer viene de la mezcla de los elementos, como el mole poblano, como los chiles en nogada, y otros elementos, porque además es una santísima trinidad que yo creo que está incompleta. Leí por ahí que dicen que te pareces a Fito Páez. ¿Tú te crees parecido a Fito Páez? Se lo pregunté a Fito Páez un día, porque la verdad es que me han hecho mucho bullying por parecerme a él y por tocar como él y por haber aprendido a tocar como él. Y me dice, bueno, yo te debo decir, che, que yo sigo tratando de hacer la rola de Charly García que a mí me gustó cuando lo escuché en la secundaria y quería tocar como él. Y empezó a tocar una canción de Charly y me dice, escucha esto. Y empezó a tocar Los Dinosaurios de Charly y de repente pasó una canción de él que evidentemente tenía que ver con los dinosaurios, que tenía que ver todo con Charly. Entonces le dije, bueno, entonces no me debo avergonzar de haber tomado de tu voz, de tu estilo, de tu... No, por favor, dice, creo que todos estamos tratando de sonar como aquel músico que nos emocionó tanto la primera vez que lo escuchamos. Yo, en el fondo, quisiera hacer una canción como Las tumbas de la gloria de Fito Páez, o como Los dinosaurios de Charly García, o como Pórtate sensato de Rodrigo González, o como 3 metros bajo tierra de Jaime López, ¿no? Al final uno quiere hacer la canción que le emocionó. Me pregunto si se puede hacer humor sobre el dolor. Sobre todo se puede hacer humor sobre el dolor. ¿Y no es un poco cínico eso? Es terrible, pero es la única manera en la que uno se puede librar de él. O sea, yo te lo digo no desde la posición de alguien que está en la radio, sino te lo digo como un ser humano que vivió el temblor del 85 y que lo primero que se le ocurrió después de ver toda esa masacre divina fue decir un chiste, ¿no? Entonces, lo cierto es que el humor es la válvula gracias a la cual podemos sobrevivir a todas las tempestades y tragedias que nos asedian. Lo que pasa es que ya magnificado a través de la televisión todo cambia, ¿no? Pero a mí particularmente, si de algo me puedo reír, es de mi divorcio, de mis problemas de salud,
o sea, del dolor, es la fuente de donde emana todo buen sentido del humor, creo yo. Eras un niño solitario, ¿cierto? Radicalmente. ¿Cómo crees que son tus hijos? Mis hijos es una pregunta muy fuerte porque media el amor que tengo por ellos, pero sin duda también hay un planteamiento porque mi padre dice que yo fui su experimento. Mi padre es un abogado, es un hombre disciplinado, es un hombre... ¿Y son tus hijos tu experimento? Mis hijos de algún modo son mi experimento, pero no quiero experimentar tanto con ellos, ¿sabes? O sea, como que sí hay un punto en el que yo siento que yo sí fui un experimento muy radical y que no me gustaría que mis hijos fueran tan radicales. No sé si eso vaya a afectar su potencial creativo, si es que se dedican al arte o eso, pero sinceramente yo preferiría que mis hijos fueran un poquito más normales y menos frikis que yo. Definamos creatividad. Dice el mito urbano que has intentado construir un robot gigante para tus hijos con las cajas de las botellas de whisky que te tomaste. No sé quién haya diseminado ese rumor, pero sin duda es cierto, porque tuve una época de mi vida, después de mi divorcio, por supuesto, en la que me hice muy amigo de Johnny. Ajá. Y me hice tan amigo de Johnny que empecé a acumular cajas negras rectangulares en mi casa, que eran como pequeños ataúdes, donde yo sentía que estaba proyectando mi propio fin. Pero al ver a mis hijos a mi lado y ser yo un padre dentro de todo, más allá de un artista atormentado o un personaje que puede darse el lujo de ser alcohólico o vivir en el sexo, drogas y rock and roll. No, tengo dos pequeños que están mirando a alguien que no es eso que yo veo de mí, sino que ven ellos a un padre, ¿no? Entonces, lo único que pude hacer fue construirles un robot enorme de botellas articulado que se movía así, que era una maravilla porque llegaba al techo de mi departamento. Espero por el bien de tu salud sexual que no le cuentes estas cosas a una chica con la que intentas salir. Trato de no hacerlo. Y ellas habitualmente no me preguntan estas cosas. Sí, supongo que no. Fernando, conduces un programa de radio que lleva 8 años al aire y es un programa que se oye en 23 ciudades del país. Y si mal no entiendo, es tu relación emocional más larga, salvo la de tus hijos, supongo. Lamentablemente sí. ¿Cuántos años duró tu matrimonio? Bueno, yo tuve un matrimonio muy largo. Yo tuve un matrimonio que fueron como 5 años o 6 de noviazgo y como 11 de matrimonio. O sea, soy una rara avis en estos tiempos donde los matrimonios más largos duran 3 meses, ¿no? Ajá. Pero sí viví un amor apasionado, sí viví un amor tormentoso y feliz y triste y me considero un decimonónico porque de algún modo viví un amor como del siglo XIX en el siglo XXI, ¿no? Y tampoco me avergüenzo demasiado de ello. Pero la lógica dice que estás al borde del divorcio otra vez. Pero del divorcio de mí mismo, que es mucho más fuerte que divorciarte del amor de tu vida. Creo que nunca he tenido demasiado apego por mí. Al final creo que entendí en algún momento de la vida que la mejor manera de sobrevivir es cometiendo un pequeño acto de suicidio o un pequeño asesinato privado, doméstico y diría yo hasta fraternal. O sea, yo me mato para poder seguir queriéndome, ¿no? Porque si no me matara y siguiera siendo el mismo que fui hace 10 años cuando te conocí quizás, creo que ya no me soportaría yo, ya no me soportarías tú. Es la teoría del ave fénix, pero es en realidad una excusa para buscar el límite. Y para buscarse uno Sí. mismo, ¿no? Porque la neta, uno siempre está en la incompletud. Fernando, hablemos, aprovechando de este lugar en el que estamos, aprovechándonos de este lugar en el que estamos, hablemos de Dios. Entiendo que fuiste a una escuela de hermanos maristas. Así es. Y que te golpeaban por no persignarte Por correctamente. no persignarme, ¿puedes creerlo? Sí, claro, puedo creerlo, sí. Sí. Pero también he leído que alguna vez soñaste que Dios era una especie de bicho, insecto gigante, una mantis religiosa fulgurante, eso dijiste, que se comunicaba contigo telepáticamente. ¿Estoy en lo correcto? Estás muy en lo correcto. ¿Y puedes decirme que habías fumado esa noche?
No había fumado, había soñado, que además no sueño demasiado, pero cuando sueño suelen ser sueños muy fuertes y muy intensos, y sueños que habitualmente tienen que ver con Dios, o sea que es una figura que ha estado en mi vida siempre, porque nací en un hogar donde mi padre, ateo, liberpensador, hereje un poco diría yo, y mi madre, católica mexicana tradicional, o sea que se persina, pero no tiene idea de por qué lo hace, ¿no? Entonces una abuela paterna que le encantaban los objetos, los santos, las figuras, y una abuela materna que rezaba con un rosario y con una fe potentísima. Entonces yo tenía una confusión brutal. La primera vez que entré a una iglesia me sacaron porque exigí a gritos que bajaran a Cristo de la cruz en la boda de mis tíos. Pero al final, dándole vueltas a la vida y después de haber sido un hereje y un ateo y de haber tenido un grupo de rock que se llamaba El Cuerpo de Cristina, donde el hit era arrojar crucifijos y descalabrar a alguien, creo que me he reconciliado mucho con la idea de Dios, pero se ha vuelto eso, entre el Dios que vi en mi sueño como una mantis de luz, como una especie de insecto inconmensurable, inaprensible, con el que solo podía comunicarme de una manera no tangencial, como pensar que Dios es esa maravillosa fuerza que nos mantiene con un aliento y que permite que la cámara corra y que el entrevistador pregunte y que el entrevistado responda, ¿no? Dos cosas para terminar. ¿Crees ahora que Dios es mucho más que un bicho? Sin duda Dios es un bicho y es mucho más que eso. O sea, Dios está en el bicho y está en todo lo demás. O sea, cada que mato una cucaracha le pido perdón a Dios por haber matado un pedacito de él. Por último, ¿sí sabes que tu discurso se parece mucho más al de Sabina que al de Páez? Yo esperaría que se pareciera más al de María Sabina que al de Joaquín, o al de Jaime Sabines que al de Joaquín, pero a Joaquín lo adoro y sin duda empecé por él. No sé dónde vaya a terminar mi discurso, pero sin duda no he pensado cómo quiero que sea. O sea, hace rato platicaba con unos amigos y les decía que tenía un esbozo, un boceto de lo que podría ser mi epitafio y creo que podría ser, espérame tantito, dadme un poco de tiempo para pensarlo un poco más. Espérame tantito. Salud.